Esta noche nos acompaña Marco Antonio Rosas, él es investigador del C3, Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y con él vamos a conversar sobre la nueva aplicación para teléfonos inteligentes que va a mejorar la movilidad en la ciudad universitaria. Puma Móvil, aplicación que ofrecerá información en tiempo real del Pumabús y del Bicipuma, además de facilitar el contacto con los servicios de emergencia y de vigilancia en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marco Antonio, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Capital 21, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Pues muy contentos por esta nueva aplicación en la UNAM. Cuéntanos, Marco Antonio, ¿de qué se trata esta aplicación? ¿Qué vamos a poder hacer con ella dentro de del campus universitario, de Ciudad Universitaria? Primero te cuento cómo surge. Surge con una inquietud del doctor Alejandro Frank en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y el doctor Carlos Gershenson de abordar la problemática de la movilidad dentro del campus universitario. Es muy importante reconocer que aunque es un campus cerrado, ya presenta problemas de movilidad. El primer carril confinado del país fue dentro de CEU para Pumabús. La primera ciclovía en la Ciudad de México fue Bicipuma. Entonces siempre la universidad ha estado en la vanguardia de los problemas de movilidad. Y bueno, tras esta inquietud de Carlos y de Alejandro, juntamos un equipo de desarrollo de estudiantes de la maestría de Limas, de Ciencias de la Computación, y empezamos a desarrollar. Sale el primer modelo de la app, todavía muy verde, empezamos a trabajar y de repente surge la posibilidad de hacerlo ya de manera formal, de manera muy bien hecha, ¿no? Como está ahorita. Ahorita está en un periodo de estabilización, pero ya está en tiendas de App Store y de Google Play, ya está disponible para todo el mundo. Ya se puede bajar. Ya se puede bajar, así es. Entonces, y ahí más o menos es como lo estamos viendo, como lo podrían encontrar en sus teléfonos para que la gente, los alumnos, los profesores se familiaricen con ella y de esta forma, pues una vez que ingresan al campus, sea mucho más sencilla la movilidad, pero también la seguridad. Ahí lo tenemos en la pantalla, es una aplicación muy sencilla de usar, nos dices, ¿verdad, Marco Antonio? Sí, bueno, ahorita la primera versión es una versión muy simple, estamos ya pensando en la segunda versión. La primera versión trae como funcionalidad de movilidad el Pumabús en tiempo real, esto con la finalidad de que los alumnos, los trabajadores que hacen uso de él puedan planear mejor su ruta, ver por dónde viene, a qué hora, más o menos ver en cuánto tiempo se va a tardar y no estar tanto tiempo en una parada, aprovechar más el tiempo en aulas o en el trabajo haciendo cosas y ya después viendo que se acerca, movernos hacia la parada más cercana y tomarlo. Y para el caso de Bicipuma, hay 14 módulos de Bicipuma dentro del campus universitario. Uno de los problemas que detectamos es que los alumnos se mueven para usar este servicio, pero de repente llegaban y había pocas bicicletas, había mucha demanda, etcétera. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, en colaboración con ellos, hacer una aplicación en donde hay un inventario en tiempo real. Los alumnos ven la estación más cercana y ven cuántas bicicletas disponibles hay. Entonces ya saben si se mueven para allá o toman alguna otra alternativa de movilidad. Ahora, esto es muy importante porque es para uso de ellos, pero por ejemplo, si va alguna persona de visita y tiene que utilizar el transporte, ¿lo puede aplicar? Sí, la aplicación tiene tres modos de bajarse. Una es para como trabajador, una como estudiante y una abierta para todo el público. Más adelante, como vaya evolucionando, habrá funcionalidad exclusiva para estudiantes, funcionalidad exclusiva para trabajadores y la funcionalidad general para todo el público. Marco Antonio, ¿y cuáles son las diferencias entre estas tres opciones que tenemos en la aplicación? Trabajadores, estudiantes y personas que Básicamente lo estamos haciendo de esa manera pensando en la siguiente fase. Una de las principales visiones de esta aplicación era facilitar compartir viajes dentro de la comunidad universitaria. La idea es que se formara comunidad y se ofrecieran rides, aventones dentro de la comunidad. Un problema muy importante de la movilidad en todo el mundo es la ocupación vehicular. Claro. Es muy baja, hay de 1.2 a 1.7 personas por vehículo en promedio, dependiendo la hora del día. Entonces, pensando en esa problemática, nosotros quisimos motivar el uso del auto compartido. Estamos desarrollando algoritmos de emparejamiento en tiempo real
Estamos en esa fase, ya la llevamos adelantada, la vamos a sacar en la siguiente versión, pero una parte importante para esta funcionalidad es la seguridad, la confianza. ¿Quién se sube conmigo? ¿A quién subo a mi coche? ¿Al coche de quién estoy subiendo? Entonces, por eso nosotros dividimos estas dos fases de estudiantes, trabajadores y público en general. Entonces, vamos a saber si yo me voy a subir al coche, si es de un trabajador, si es de un estudiante, voy a tener esa certeza. Ahora, finalmente, ya una vez que los alumnos, que los profesores la están utilizando, ¿se puede interactuar? Es decir, si yo tengo alguna sugerencia para la aplicación, para los creadores, y decirles cómo me está funcionando, ¿han recibido ustedes algún comentario? Sí, de hecho se lanzó el día de ayer, apenas ayer la subimos a tiendas, hizo un evento en el centro, y hemos recibido mucha retroalimentación. Obviamente nosotros, dentro de un equipo de desarrollo de 9 personas y trabajando interinstitucionalmente con como la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO, con la doctora Imas, sí, y con la Dirección General de Servicios Generales, el licenciado Ignacio Medina. Trabajamos mucho la conceptualización, pero aún así pues faltan cosas por afinar, faltan cosas por hacer, y la retroalimentación de los usuarios es muy importante para nosotros. Entonces estamos con canales abiertos atendiendo todas estas inquietudes. Estamos en un periodo de estabilización en estos momentos, todas las apps en los primeros días sí, hay que hacer cosas y demás. Estamos en ese periodo y la retroalimentación de los usuarios es muy, muy importante para arreglar todos estos temas. Claro, pero ya la podemos utilizar, bueno, es que cuando vayamos a Ciudad Universitaria, que vamos mucho. Marco Antonio Rosas, investigador de la UNAM, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta gran aplicación. Gracias a ustedes por la invitación. Felicidades. Muchas gracias. Pues ahí estaremos ya, seguramente la vamos a utilizar pronto para poder ir a la UNAM. Muchas gracias.